Muy buenas tardes. Que el Señor nuestro Dios esté bendiciendo sus vidas nuevamente para estar aquí compartiendo la palabra. Y dentro de ese espacio, hay diferentes temas, diferentes asuntos que nos conciernen, por cierto, pero hoy vamos a ver el caso de Pedro, la situación de Pedro en cuanto a su negación, su triple negación. Y por cierto, en el proceso en que el Señor lo llevó para su total y completa restauración. El tema es la restauración de Pedro. Y quiero que leamos, vámonos al arribo mismo de donde se da esta restauración por parte del Señor Jesús a favor del apóstol Pedro. En el capítulo 21 del Evangelio de Juan, a la altura del versículo 15 al versículo 19. Tenemos que la palabra del Señor nos dice así, leyendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: Señor, sí, Señor, le dijo. ¿Tú sabes que te amo? Le dijo: apacienta mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto, te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto, añadió: sígueme. Al inicio de su ministerio y para la conformación o la integración del grupo que debía tener el Señor Jesús a su lado como colaboradores cercanos, estrechos, a sus discípulos, Él llamó a cada uno de ellos, por cierto, a los 12. Pero, por referir ahora el caso de Pedro, estamos allí en Marcos capítulo 1. Vamos allí, por favor. Marcos capítulo 1. En el versículo 16, cuando el Señor llama a Pedro, hay algo allí significativo. Se diría, no fue la única respuesta así inmediata, pronta, dispuesta, rápida de parte de Pedro, lo mismo que en muchos de los otros casos. Pero aquí encontramos la gran disposición de Pedro para seguir a Jesús. El Señor debió haberle dicho: sígueme. Luego entonces aquí quiero que veamos. Hay dos ocasiones en que el Señor le dice a Pedro: sígueme. Aquí cuando le hace primeramente el llamado y al final donde hemos leído. Y ya tendremos la explicación por qué. Dice Marcos capítulo 1, versículo 16. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vino a Simón y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y el versículo 18, notemos la prestancia, la rapidez con que Pedro, en este caso,
Pedro respondió, dice, dejando luego sus redes, le siguieron. De inmediato, sin más dilación, Pedro en este caso siguió a el Señor Jesús. ¿Cuán importante es que cuando el Señor nos llama, nosotros respondamos afirmativamente, que estamos dispuestos a seguirle y que el costo del discipulado, eso es otro tema, por supuesto, pero debemos estar conscientes de que no es nada sencillo, no es nada fácil seguir a Jesús, ser sus discípulos. Como el tema es la restauración de Pedro, aquí quiero que notemos, por favor, con cierto detenimiento el significado. Hay varios significados. Yo hice un extracto de una síntesis de los significados de la palabra restaurar o restauración y me encontré que tiene varios significados para aplicarse a diferentes situaciones o condiciones o circunstancias, ¿sí? Según los casos, ¿sí? Bien, la palabra restaurar significa, entre otras cosas, hacer recapacitar. Hacer recapacitar. Mientras no se cumple con este ministerio, es todo un ministerio. Hace poco decía yo en otro lugar que hay 3 grandes ministerios que la Iglesia del Señor, no solo los ministros se diría, o los pastores, debemos llevar a cabo. Hay 3 principales ministerios. El ministerio de reconciliación en cuanto a el mundo con Dios. Somos embajadores, por allí Pablo cuando escribe a los Corintios, somos embajadores en nombre de Cristo. Por lo tanto, dice Pablo, rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Bien, esa es una labor loable, importante, indispensable, ¿sí? Dentro de las responsabilidades que Dios nos ha encargado a todos, por cierto, a quienes Dios nos ha llamado. Sí, debemos entregar este mensaje de la reconciliación, pero hay otro ministerio, el ministerio de confirmación, se diría, sí, para consolidar a los cristianos, afirmarlos bien en el camino de Dios, adoctrinándolos bien. Y este ministerio, que no debe ser dejado de lado, es un ministerio delicado, muy especial, sí, pero no debe ser visto así a distancia como algo intocable, sí, porque estaríamos fallándole al Señor. Es un área importante, lo ha sido en todo tiempo y ahora mismo es muy importante. Hay cuantos y tantos cristianos caídos, desanimados, que se han retraído por alguna situación, y ya no se diga aquellos que están conscientes que por causas de haberle fallado a Dios, sí, haber pecado contra Él. Esto necesitan ser restaurados. Sí, así que dice hacer recapacitar, restablecer. Mientras no se lleva a cabo este ministerio de restauración, el cristiano caído, el que ha pecado, no puede restablecerse. Explicaba yo en otro lugar también, no tiene mucho, acerca de que, bueno, hay pecados personales que deben ser arreglados directamente nosotros con el Señor. Sí, pero hay pecados de conocimiento público, sí, que deben ser atendidos, tanto por el líder de la iglesia como por la iglesia misma o los encargados de juzgar los casos. También tiene un significado de enderezar. Sí, porque al pecar, al caer, al desobedecer, al quebrantar la palabra de Dios, nos salimos del camino temporal, momentáneamente, pero nos salimos. Sí, así que hay que retomar el camino y hay que hacer entrar a aquellos que han perdido el rumbo, hacerlos entrar otra vez en la dirección correcta. Llamar al arrepentimiento.
Sí, esta área, este punto también es importante. Está incluido dentro de la palabra restaurar. Y también tiene que ver con curar. Me llama la atención dentro de estas condiciones o situaciones, pero cuando el conocido así, el buen samaritano, aquel hombre caminante, ¿verdad? Que fue atacado, agredido por malhechores, por ladrones, lo dejaron ahí maltrecho, herido, ¿sí? De las cosas que él aplicó para la restauración o restablecimiento de este hombre fue en este orden: aceite y vino. Fue algo incómodo, sí, por cierto, sobre todo la aplicación del vino debe haber sentido escozor o ardor o, ajá, sí, pero al curar las heridas, sí, el que ha fallado a Dios, el que ha quebrantado su palabra, ha desobedecido, ha cometido pecado, tiene heridas en el alma que no se pueden curar de otra manera más que esta persona o este cristiano, se diría, se ha sometido, se ha llevado dentro del proceso de la restauración. Pero también tiene que ver con traer sanidad, reconstituir espiritualmente, alentar, fortalecer, levantar, en fin. Es hermosa esta palabra, pero mucho más lo es y lo será toda vez que encontramos casos de hermanos que se dejan restaurar, por cierto. Para eso se necesita, pues, docilidad, humildad, sencillez. Sí, hay quienes se van a rebelar, hay quienes se van a oponer, hay quienes no se van a resistir, no van a querer ser restaurados. Es más, en un autoengaño deliberado o no, pero van a decir que están bien, que no ha pasado nada, que no hay problema y que, o dicho de otra manera, que ellos solitos se pueden restaurar. En fin, bien, ya hemos leído allí cuando el Señor llamó a Pedro y así fue llamando a todos los demás discípulos y la respuesta inmediata. Por aquí le dijo el Señor, sígueme, y Pedro, ¿verdad? Inició una trayectoria, se diría, no sé hasta dónde, en un gráfico, ¿verdad? Podríamos trazar ahí el caminar, cómo ha sido el caminar de Pedro, cómo fue el caminar de Pedro, un tanto irregular, se diría, pero también con aciertos, con aciertos. En su momento habló de manera inspirada, cuando los demás guardaron silencio con respecto a quién era el Hijo de Dios. Se lanzó al agua toda vez que el Señor le dio la palabra, el rema, ¿verdad? Para que fuera con él sobre las aguas. Y Pedro, nadie más, todos los demás se mantuvieron en la barquilla, pero Pedro fue el único que experimentó, que titubeante, dudoso, sí, por ahí clamando al Señor cuando sentía hundirse, pero lo que él experimentó, ninguno de los demás discípulos lo experimentaron. Y otras cosas, otras situaciones positivas, ¿verdad? Que vivió, experimentó en su caminar durante 3 años aproximadamente el apóstol Pedro. Sí. Aquí, ya prácticamente en la fase final, en la recta final de su ministerio, el Señor Jesús le hace una advertencia a Pedro con respecto a que le iba a negar 3 veces. Allí en el Evangelio de Lucas, quiero llevarles, por favor, al Evangelio de Lucas, capítulo 22. Amén. Lucas, capítulo 22. Los versículos 31 al 34. Ahí tenemos algo también importante que el Señor, y no solo a Pedro, a los otros discípulos también,
una palabra de prevención. Una palabra de prevención. ¿Cuántas veces al fallarle al Señor en nuestro constante caminar o seguimiento para con Él, llegamos quizás a exclamar o a decir, es que no lo sabía, es que no estoy enterado, si algo con respecto a mi situación o caso dice algo así, la palabra de Dios o las Sagradas Escrituras, es que ignoraba esto y por eso incurrí en falta, por eso caí en pecado. Para cuando Pedro iba a negar, que finalmente lo hizo, al Señor Jesús, notemos la benevolencia, el amor del Señor para con Pedro y los demás, por supuesto, de prevenirle, de anticiparle. Estamos en Lucas capítulo 22, versículos 31 al 34, y que dice así, leyendo, todavía en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Vamos a regresar a este versículo 32 enseguida. Pero el 33 dice, él le dijo, Señor, dispuesto estoy, notemos la trascendencia, el alcance, el peso que tienen o tuvieron las palabras de Pedro, sí, para haber dicho algo semejante. Sí, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. 34. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Notemos aquí, les decía acerca del versículo 32, donde hemos leído, sí, dice, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Sí. Aquí hay algo significativo porque en el original griego no es exactamente como leemos en nuestras versiones, aunque hay algunas ya actualizadas, por supuesto, pero al menos en la Reina Valera 60, donde estamos, dice, así como hemos leído, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Pedro iba a caer en pecado, y por cierto cayó. Pero miren, estaba leyendo en la NTV, Nueva Traducción Viviente, y este versículo en esta parte dice así, de modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí, fortalezcas a tus hermanos. Así es como debamos entenderlo para más claro. Sí. Acá no, nada más dice, y tú una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Pero en la NTV dice, de modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí, fortalezcas a tus hermanos. ¿Qué pasa? Aquí ya vamos entendiendo y comprendiendo algo importante también con respecto a que lo que el Señor le dijo, cuando seas restaurado, sí, y estés delante de mí y yo te lleve dentro del proceso de la restauración y te arrepientas de haberme fallado y negado 3 veces, hasta entonces vas a estar en condiciones de ministrar a tus hermanos. Con esto ya rescatamos algo ahí significativo y que tiene que ver con algo importante y trascendental en la vida cristiana, en la vida espiritual, en la vida de la iglesia, en la vida eclesial.
¿Cuál es esto? ¿A qué me refiero? Que ningún cristiano que no haya sido conveniente, oportunamente restablecido, restaurado en el Señor, está en condiciones de ministrar a otros. Esto es lo que estamos leyendo e interpretando y viendo, ¿verdad?, a la luz de las Sagradas Escrituras. Así que Pedro, después de caer en pecado, tenía que ser restaurado. Sí, insisto, es un aspecto, es un renglón, es un ministerio que se ha descuidado en algunos sectores de la Iglesia de Jesucristo. Sí, y cristianos sin restaurar debidamente, luego están ministrando, sin más ni más, ya están ministrando, sin haber pasado por el proceso adecuado, conveniente, saludable, escritural de la restauración. Sí, así que, insisto, toda vez que Pedro fuera restaurado, estaría en condiciones de ministrar a sus hermanos. ¿En qué consistió? Es muy conocido esto, ¿verdad? Pero este caso, pero ¿cómo estuvo el asunto de la negación de Pedro? Sí, podemos ir allí al Evangelio de Marcos, por favor. Marcos, estamos en el capítulo 14, Marcos 14. Ahí tenemos, leyendo de los versículos 66 al 72, al menos los otros tres evangelistas no marcan estos detalles o estos aspectos, pero Marcos sí señala algunas cosas para que veamos la gravedad de la falta de Pedro. Sí. Marcos 14, versículo 66 dice: estando Pedro abajo en el patio, toda vez que le echaron mano al Señor Jesús, lo arrestaron, lo llevaron de inmediato ante el concilio, en fin. Por ahí estaba Pedro, no muy cerca, por cierto, del Señor Jesús, como había dicho, pero dice, estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote, y cuando vio a Pedro que se calentaba, mirándole, dijo: tú también estabas con Jesús el Nazareno. Mas él negó, diciendo: no le conozco, ni sé lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo. Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí: este es de ellos. Pero él negó otra vez. Y poco después los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro: verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo, y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Versículo 71. Entonces él comenzó, notemos, él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco a este hombre de quien habláis. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, lloraba. Y pensando en esto, lloraba. Y acordándose, me lo dijo el Señor. Él me previno, Él me anticipó. Pero yo no hice caso. Me descuidé. U olvidé las palabras de Jesús. Las tuve en poco. O que quizás dudoso, pensando: no, esto no se va a cumplir. Señor, discúlpame, pero eso no va a pasar jamás. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Sí, Pedro falló.
y falló gravemente, porque dijo, no le conozco, no sé de quién me estás hablando, y comenzó a renegar contra su Señor. Bien, regresamos a el Evangelio de Juan. Regresamos al Evangelio de Juan. Ahí en el capítulo 21, donde leímos al principio, los versículos 15 en adelante. ¿Por qué? Porque aquí es cuando el Señor inicia la restauración, el proceso de la restauración de Pedro. Sí. No todos los casos son iguales. No todos pecamos o llegamos a faltarle al Señor de la misma manera, precisamente. No, ni dentro de las mismas condiciones o circunstancias o condiciones. No. Pero para cada caso, no hay duda, Dios tiene una forma muy especial de tratamiento, ¿sí?, para la restauración de cada uno de nosotros cuando así es necesario. Sí. Bien, tenemos aquí que dice lo que leíamos al principio. Esto ya después de la resurrección del Señor Jesús y cuando el Señor se aparece no a todos, dice aquí que a 7 de los discípulos. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió el Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Aquí tenemos. Pedro le había negado 3 veces, a Jesús. Y el tratamiento consistía en una repetición de la misma pregunta, diríamos, bueno, las primeras 2 son iguales, la tercera ya no. Ahorita lo vamos a ver y a considerar. Pero 3 veces lo interrogó, teniéndolo allí enfrente, mirándole a los ojos, sin titubear, de manera suave pero firme. Sí, de manera delicada, con ternura, hasta eso diría, con ternura, pero de una forma determinada, porque Jesús sabía que si no llevaba a Pedro dentro de este proceso, Pedro no iba a poder continuar bien, no iba a estar bien, no se iba a restablecer, no se iba a curar o a sanar espiritualmente. Sí. Así que era necesario y había quedado en duda, por cierto, el seguimiento o el discipulado del Señor Jesús y esa relación de él para con el Señor, pues había venido a menos, ¿sí? Con esa triple negativa. Los demás discípulos habían oído a Pedro exclamar, afirmar su osada, ¿verdad? Lealtad. Sí. Aquí hay varias cosas que nos servirán sin duda de lección para aprender. Esto es para aprender la palabra. En la palabra aprendemos, nos instruimos. Sí. Porque alguna vez, alguno de nosotros nos hemos ido, como dicen comúnmente, nos hemos ido de la
de la boca. Hemos hablado de más con respecto a nuestra fe, nuestro discipulado, nuestro seguimiento al Señor, nuestra obediencia, nuestra fidelidad, nuestra permanencia en el camino de Dios. Y nos hemos aventurado a decir no sé qué cosas en algún momento, ¿verdad? Dando a entender que otros puedan fallarle al Señor, pero nosotros no. Otros le puedan negar, pero nosotros no. Otros le puedan pecar contra Él, pero nosotros jamás. Y cosas así. Pero aquí los demás habían escuchado. Por eso es que señalo, voy al punto otra vez, puntualizo. Toda vez que un pecado deja de ser personal entre nosotros y Dios, que debe ser tratado así nada más, entre nosotros y Dios, y arreglado, por supuesto, y arreglado bien entre nosotros y Dios, cuando se hace el conocimiento público, el pecado es allí donde conviene, ¿verdad?, ser restaurado, no solo delante del Señor, sino delante de la iglesia del Señor Jesús. Todo esto es bíblico, todo esto está apegado, no sé hasta dónde, pero de manera estricta a las Sagradas Escrituras. Ese es el procedimiento bíblico, ¿sí? Mientras que en el primer caso, pecado personal, allí en la intimidad, todo puede quedar entre nosotros y Dios, por así decirlo, ¿sí? No así en otros casos de pecados graves, ¿sí? Notemos la diferencia para tomarlo en cuenta. Así que Jesús, el Señor Jesús, condujo a Pedro a reconocer su triple error. Su negación había sido previamente anunciada. El Señor le había profetizado. ¿Podemos identificar eso como una profecía? ¿La podemos clasificar como una profecía? Sí. En su momento lo fue. Dios le profetizó, el Señor le profetizó a Pedro, lo previno, ¿sí? De ahí que, bueno, cuando me refiero concretamente a la profecía de Dios, cuando viene del Señor directamente y especialmente del Señor, ¿verdad? Debe tomarse en cuenta siempre, ¿verdad? Porque de lo contrario, no, el Señor no nos va a señalar, ¿verdad? Precisamente con el índice como para decirnos, te lo dije, te lo advertí, así casi de manera condenatoria, sin darnos chances, sin darnos oportunidad. A Pedro le dio la oportunidad, y creo que en la gran mayoría de los casos, hay oportunidad para todos para entrar en el proceso de la restauración, si es que queremos. Sí, si es que queremos, por supuesto. Así que Pedro rechazó esta profecía y notemos los versículos 15, 16 y 17. Los versículos, lo que se dice allí en el versículo 15 y 16 se parece mucho. Hay una pequeña variante, pero hay una clara diferencia ya en el versículo 17. Sí, pareciera que la misma pregunta exactamente, ¿sí? Pedro debía ser restaurado, ya lo estamos diciendo, ante el Señor Jesús. Y también dijimos que debía ser restaurado delante de sus compañeros. Porque cuando hay testigos, sí, también deba llevarse esto allí, a ese plano. La pregunta de Jesús, la respuesta de Pedro, aquí tenemos, ambas están en tiempo presente. Sí. Las tres, diríamos, de primera intención están en tiempo presente. Describen acción continua, como si el Señor dijera, Pedro, ¿me estás amando? Notemos. Pedro, ¿me estás amando? Pedro contestaría, sí, Señor, estoy amándote. Así debió haber contestado Pedro. Pedro no dice aquí que le ama más que sus compañeros.
no, ya no se atreve, ya no va a hablar de más ahora. El Señor lo tiene allí, a merced, pero dentro de esos lazos misericordiosos, ¿sí? Tampoco hace promesas al futuro, tampoco. Y si limita o se limitó a afirmar lealtad, pues del momento, pensando, porque si le digo que mañana ni nunca, jamás le voy a fallar, ¿y qué tal si le fallo? Bien. Ahora, allí el mandato de Jesús, versículo 15, todavía estamos. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Primero le dice aquí, al final del versículo 15, apacienta mis corderos. Luego le dice en el versículo 16, cambia un poco, le dice, apacienta mis ovejas. Aquí nos dice que pudiera haberse referido el Señor primero, apacienta mis corderos a creyentes, no sé, niños, adolescentes o jóvenes. Y luego cuando le dice, apacienta mis ovejas, debió haberse referido a personas adultas. Sí, Pedro ejerció el pastorado, tuvo ese perfil, ese carácter de pastor. Lo notamos cuando escribe en su primera carta. Creo que todos o la mayoría hemos ido allí al capítulo 5, primera carta de Pedro, capítulo 5, los primeros 2-3 versículos, y ahí encontramos, entre otras cosas, que dice Pedro, apacentad la grey del Señor. Nos está dando un consejo sin que él no tuviera nada que ver en ello. No, es porque él tuvo ese llamado o recibió esa confirmación del Señor Jesús para ser pastor de ovejas. Sí, no como lo marca la tradición, cierta tradición de que Pedro pues fue el primer pontífice o algo así. Por ahí no es asunto que tenga que ver con este tema, pero debe verse eso con cuidado. Sí, Pedro debía alimentar no solo a los jóvenes, sí, también a personas adultas en su momento, y debió asumir, o el Señor lo llevó a asumir esa responsabilidad de pastor. Jesús quería saber, y desde luego, él sabía de antemano todas las cosas, no solo de Pedro, sino de todos nosotros. Sí, pero quería escucharlo de sus labios, acerca de que si Pedro le amaba con un amor espiritual, entrañable, que es el término que él usó en el griego, agapao, para referirse a este tipo o a esta clase de amor espiritual, entrañable. Sí. Ahora, en la tercera pregunta, por cuanto Pedro contestó, las 3 veces contestó igual. Fileo, te amo, Señor, con un amor pues de calidad humana, nada más. Sí. Entonces, con afecto humano, Señor, te amo con afecto humano. Esto no satisfizo al Señor, por supuesto, en el caso de Pedro, ni le va a satisfacer, ¿sí? Pues si el Señor nos pregunta a nosotros también si realmente le amamos, ¿sí? Debemos ver con cuidado cómo vamos a responder o cómo hemos exclamado en algún momento, quizás embargados o influenciados por una simple y pasajera emoción, le hemos dicho al Señor que le amamos y le amamos mucho y se oyen de repente algunas exclamaciones. Faltará que el Señor vea que realmente es así. Así que Pedro lo que le dijo la tercera vez, Señor, siento por ti afecto humano. Y por supuesto Pedro se puso triste, muy triste. ¿Por qué? Porque no podía llenar los requerimientos divinos
al menos en ese momento y en la práctica, porque en la práctica falló, ¿sí? Reconoció que Jesús podía leer en su corazón como si su corazón fuera un libro abierto. Sí, y por cierto que el Señor lo sabe todo, sabe y conoce todas las cosas. Sí, y Él sabe, en nuestro caso, Él sabe si realmente le amamos o se lo hemos dicho como se oye decir por ahí, de dientes para afuera, nada más. Sí, el amor agapao expresa un sentimiento más elevado, más profundo, más espiritual, es un sentimiento sano, un sentimiento puro, desinteresado, fileo, no así. Es un afecto humano y nada más. Así que el amor de Pedro por Jesús solo expresaba afecto humano. Él tenía que recuperarse. Necesitaba ser restablecido, restaurarse, y el Señor lo llevó dentro de ese proceso, ¿sí? Y Pedro llegó a entender que el amor verdadero hacia Jesús debe expresarse no solo en palabras, sino en acciones, demostrarse con la fidelidad y en el terreno de la obediencia para que sea creíble y es más, para que sea aceptable por el Señor. Bien, versículos finales ya, versículos 18 y 19. Nos quedamos allí en Juan 21. Juan 21. Y ahí cerramos, ahí concluimos porque hay algo todavía importante. El Señor confirma y Pedro como que asintió. ¿Sí? No pronunció palabra, pero asintió, estuvo de acuerdo con el Señor, lo que finalmente el Señor le dijo en esta última fase de la restauración o de su restauración. Dice, mire, de cierto te digo, versículo 18, cuando eras más joven, te ceñías, ibas donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tu mano y te ceñirá otro, y te llevará a donde no quieras. Sí, así le dijo el Señor. Pero ahí vemos algo con respecto que el Señor le estaba anticipando también, ¿verdad? De qué manera Pedro iba a finalmente a mostrar su fidelidad, su entrega incondicional al Señor Jesús cuando llegara el momento de ser llevado al martirio. Sí, hay una tradición que indica que Pedro fue crucificado durante el reinado de Nerón, aproximadamente por el año 64 después de Cristo. Sí, y que a petición de él, a petición de Pedro, no considerándose digno de morir como su Señor, pidió ser crucificado estando él de cabeza. Eso es lo que escuchamos. Siendo así, el Señor le estaba diciendo ahí, le estaba leyendo la cartilla, ¿verdad? De ahí en adelante. Sí. Y Pedro, notemos ahí que Pedro, no hay ningún pronunciamiento, nada que diga que Pedro se haya echado para atrás. No. A partir de allí, ya no se diga cuando se cumplió el día de Pentecostés en adelante, por allí alguna reprensión de Pablo, ¿verdad? Delante de los hermanos, por algo que Pedro una actitud que no debía haber tenido Pedro, ¿verdad? Con respecto al asunto de la circuncisión o incircuncisión, en ambos casos por ahí, pero y que Pablo lo reprendió y él aceptó esa reprensión, por supuesto, pero fue estable su seguimiento por demás. En conclusión, podemos ver que al final del versículo 19 hay algo significativo. Leyendo todo el versículo dice, esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios.
Y después del punto tenemos, y dicho esto, añadió, sígueme. Dije hace un momento que tomáramos en cuenta en el sígueme, cuando Pedro recién se iba a alistar, a incorporar en las filas como discípulo del Señor, y sígueme es significativo. ¿Por qué? Porque notamos en este versículo que hasta que Pedro fue completamente restaurado, el Señor volvió a decirle otra vez, sígueme. Después de su triple fracaso, su triple negación con respecto al Señor Jesús, notemos que el Señor Jesús, estando Pedro así caído, sin ser restaurado, el Señor Jesús no pronunció esta palabra. Dijo, sígueme, cuando él vio y consideró que Pedro ya estaba completa y totalmente restaurado. Sí. Y bueno, en esta palabra, en esta expresión, sígueme, significa continúa siguiéndome siempre. Y Pedro siguió al Señor Jesús hasta el final de sus días. Concluyo diciendo, nadie que, siendo cristiano y comete un pecado deliberado y grave, y además conocido, estará en condiciones de seguir a Jesús y ministrar a otros. Tiene que pasar primero por un proceso de restauración. Espero con la ayuda de Dios que este tema, este asunto, habiendo tratado de explicarme en lo más posible, ¿sí?, sirva de bendición, de orientación, de consejo, de asesoría, en fin, sobre este particular, sobre este asunto, sobre este tema, y que la palabra de Dios, que es viva y eficaz y más penetrante que espada de dos filos, ¿sí?, llegue a donde debe llegar para concientizar, ¿verdad?, para crear una conciencia sensible por parte del Señor, y todos de alguna manera, ¿verdad?, tengamos esa gran posibilidad como la tuvo Pedro, si así es necesario, de ser restaurados en el Señor. Dios nos guarde, Dios nos bendiga, es mi deseo y es mi oración. Amén.